El libro de Apocalipsis nos habla de dos mujeres, una totalmente opuesta a la otra. En Apocalipsis 12 se nos presenta una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y que, sobre su cabeza, tiene puesta una corona de 12 estrellas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Esta mujer es un símbolo de la Iglesia de Dios, de su pueblo del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Esta Iglesia es santa, pura y sin corrupción. En Cantares 6:10 se la describe así: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esta belleza y fuerza que se presentan aquí es una descripción que con justicia se aplica a la Iglesia de Dios, la cual no depende de una organización ni de unos dogmas, sino que se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. A la vez, esta Iglesia de Apocalipsis 12, vestida del sol, está ataviada con el manto de justicia de Cristo, el sol de justicia, y refleja en ella la gloria de Dios. Así como la luna refleja la luz del sol, esta Iglesia refleja en ella la luz del Padre y del Hijo. Esta Iglesia sin mácula lleva una corona de 12 estrellas en su cabeza, símbolo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, conformado por las 12 tribus, de los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento y de la descendencia de dicha Iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, manifestado especialmente en los 144.000. Pero en contraposición a esta Iglesia pura, sin mácula y que está vestida con el manto de justicia de Cristo, Juan ve en visión una mujer totalmente opuesta a la de Apocalipsis 12. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En contraste con la mujer de Apocalipsis 12, esta mujer de Apocalipsis 17 es una iglesia contaminada y se la compara con una ramera, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Por lo tanto, estamos hablando de una iglesia apóstata que se mezcla con los poderes políticos, o sea, con las naciones de la tierra, para llevar a cabo sus propósitos. Esta mujer, presentada como la gran ramera, se muestra sentada encima de una bestia, y en profecía bíblica generalmente las bestias representan poderes políticos. Miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por lo tanto, en Apocalipsis 17:3 se nos presenta a esta iglesia ejerciendo dominio religioso directo sobre los reyes de la tierra, dirigiendo la política del gobierno civil. Una característica continua del cristianismo apóstata ha sido la de unir la iglesia con el Estado, para consolidar dominio religioso sobre la política. Pero Jesús mismo, respondiendo a Pilato, dijo: Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. También, anteriormente, respondiendo a los fariseos que querían sorprender a Cristo con alguna palabra, él les contestó en respuesta a si se debía tributar a César o no con estas palabras: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba haciendo una clara distinción y separación de ambos poderes, civil y religioso. Sin embargo, esta iglesia apóstata, montada sobre una bestia, lo que pretende hacer es unir lo que Jesús había separado, y lo que nunca se debería mezclar. A la vez, tiene una característica muy particular. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando Juan fue inspirado a escribir esta revelación, Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas. Desde entonces ha continuado estando perdida, desolada y habitada solamente por animales salvajes.
Por lo tanto, Juan no podía estar hablando de la antigua Babilonia, sino de un sistema religioso que iba a adoptar sus costumbres y prácticas paganas. Este sistema religioso apóstata no es más ni menos que la Iglesia Católica. Es por ello que la mujer de Apocalipsis 17 se la presenta como una iglesia adúltera y corrompida, porque ha dejado de lado al verdadero Dios, inmiscuyéndose en cuestiones políticas y relacionándose con otro Dios alejado del Dios de la Biblia. Para ir al origen de esta iglesia nos debemos de remontar no solamente a los tiempos de Babilonia, sino ir aún más atrás en el tiempo, en tiempos de Babel, de donde surge Babilonia. Debemos estudiar sus orígenes, quién fundó esta ciudad, qué prácticas tenían, entre otras muchas cosas. Así que no te pierdas nuestro siguiente capítulo de La historia de la Iglesia Católica. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.